Bienvenidos a Infortambo Podcast, un espacio para las buenas preguntas y las buenas ideas de la lechería latinoamericana. Mi nombre es Alejandra Pichimata y estaré acompañándolos en cada episodio para pensar juntos cómo seguir mejorando la lechería en nuestra región. Hoy hablaremos de una herramienta sanitaria que bien aplicada puede salvar vidas, mejorar índices productivos y evitar pérdidas económicas importantes. Se trata del ciclo de vacunación clostridial. Aunque muchas veces pasa desapercibido, este protocolo preventivo es clave para proteger a los animales de enfermedades graves, muchas de ellas de aparición súbita y con alta mortalidad. Para comprender por qué este es el momento ideal del año para iniciar el ciclo, qué vacunas utilizar, en qué categorías aplicarlas y qué errores evitar, nos acompaña una profesional con amplia trayectoria en sanidad ganadera. Nuri Vargas Sarmiento es médica veterinaria de la Universidad de La Salle, especialista en sanidad animal y zoonosis y asesora en buenas prácticas ganaderas e inocuidad. Actualmente se desempeña como especialista técnica del Departamento Técnico de Virbac, Colombia, y cuenta con más de 2 décadas de experiencia en programas de salud animal, control oficial de enfermedades como brucelosis y tuberculosis y manejo de planes sanitarios para ganaderías en diferentes regiones de Colombia. Así que la escuchamos y damos inicio a una conversación pensada para productores, asesores y técnicos que buscan prevenir en lugar de lamentar. Hola Nuri, bienvenida a Infortambo Podcast. Me place mucho tenerte en este episodio para hablar de una palabra que se me complica decir, pero es un tema muy importante y por eso te trajimos a ti que eres especialista. Nuri, ¿estás conectada desde Colombia? ¿Desde qué parte de Colombia exactamente? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy conectada desde los Llanos Orientales, específicamente desde Villavicencio, Meta. Buenísimo, de estar haciendo buen clima en los llanos colombianos. Bueno, Nuri, vamos a hablar primero en esta primera pregunta de qué son las enfermedades clostridiales y por qué son una amenaza en los sistemas ganaderos. Las enfermedades clostridiales en bovinos son infecciones bacterianas que generalmente son mortales y son de aparición súbita. Son causadas por esporas del género Clostridium. Ellas como tal están totalmente siempre en el medio ambiente, pero cuando encuentran el individuo o el factor predisponente, entran, atacan y pasan a convertirse en toxinas que son realmente las que nos van a causar la enfermedad en el animal y posteriormente su muerte. Excelente, Nuri. Y sabemos que algo que se preguntan mucho y es, bueno, ¿por qué hablar ahorita de estas enfermedades? ¿Qué impacto pueden tener en la producción y en los índices sanitarios si no se previene, digamos, a tiempo? El tema con las enfermedades clostridiales, como te decía, es que nosotros estamos rodeados de los géneros Clostridium. Por lo general están en el campo, los encontramos en cualquier zona, en zonas, sobre todo en las zonas de sabana, en las llanuras, en la pastura, son habitantes normales. Pero cuando el ganadero no tiene la precaución de prevenir contra estas, empezamos a tener la presentación de las enfermedades y obviamente la muerte de los animales. ¿Qué ocurre? Si tenemos animales parasitados, si tenemos sistemas de manejo donde ellos se lleguen a lesionar, tener heridas, se crea el medio ambiente propicio para que esta bacteria llegue al animal, allí hace su transformación hacia la toxina empieza a hacer la acumulación dentro del cuerpo, a multiplicarse y a generar la falla orgánica según el tipo de Clostridium. Ya puede ser un Clostridium histotóxico, neurotóxico o enterotóxico. ¿Qué quiere decir esto? No todos los Clostridium son iguales. Hay unos que nos van a atacar órganos digestivos, el sistema nervioso o a nivel de músculo. Entonces, por eso es tan importante prevenir, porque si nosotros no hacemos la vacunación antes, teniendo la defensa en el animal para cualquier evento donde ellos se lleguen a lastimar o lleguen a contaminarse de vía oral, pues vamos a desarrollar la enfermedad y pues obviamente vamos a tener la pérdida del animal. Cuando ocurre esto, no solamente va a caer, por lo general no cae un solo animal, sino es identificado rápidamente. ¿Qué pasa? Que generalmente atacan lotes de ganadería, son los lotes los que se pierden, entonces no tenemos una pérdida de un solo animal, sino de varios animales. ¿Y qué indica esto? Pues una pérdida ganadera, porque pues realmente los tratamientos sí están, sí se identifica a tiempo, pero por lo general ya cuando nos damos cuenta, pues la enfermedad ya ha avanzado dentro del predio y pues se genera la pérdida económica. Un tema complicado. Nosotros seguíamos con una pregunta en orden cronológico, pero quiero pasar a esa porque creo que es como más a lo que estamos hablando ahorita y es porque se dice que ahora, lo que es este periodo, que es octubre-noviembre, es el momento ideal para iniciar el ciclo de vacunación. ¿Qué factores estacionales o productivos lo justifican para iniciar?
Es importante iniciar ahorita porque son las entradas de lluvia, los cambios lluvia-verano. Estamos viendo que el cambio climático nos está afectando y que en muchas zonas del país tenemos ya programadas fechas de entradas de agua en abril, en noviembre, pero viendo que hay zonas del país donde no esperamos tantas lluvias, pues entonces estos factores se van a multiplicar y van a aumentar rápidamente. ¿Por qué? Los Clostridium, como les decía al principio, están en el medio ambiente, están en los suelos. Cuando entran las aguas penetran el suelo, los lixiviados emergen y estos hacen que las esporas rebroten. Son los rebrotes en donde los animales que no están protegidos entran a pastar y allí es donde empezamos a tener pérdidas si no tenemos la protección adecuada. Estamos en los momentos de los ciclos de vacunación en donde la gente tiene que tener conciencia que si nosotros queremos evitar estas pérdidas ganaderas es el momento ideal en donde debemos iniciar las vacunaciones en esos cambios de época entre invierno, verano, verano, invierno, donde se pueden afectar más los animales. Ya digamos como tal, después de tener en cuenta todo este tema, ¿qué dosis o cuántas dosis se recomienda y con qué intervalo entre ellas se recomienda aplicar? La dosis recomendada para los animales es una dosis que cubra y asegure la protección completa del animal. Hay biológicos que dan una indicación de solamente 2 centímetros. Nosotros como tal recomendamos una aplicación de 5 centímetros que nos aseguran que al animal adquiera la dosis que sea segura y que si hay una pérdida en el momento de la vacunación, en el momento del manejo de la pistola dosificadora, pues de todas formas el animal va a recibir su dosis indicada. ¿Qué es lo importante en las vacunaciones? Que se realicen 2 aplicaciones. ¿Por qué? Los animales deben generar esa memoria inmunológica que permita que la protección se mantenga en el tiempo. Ahora, ¿cuántas veces se debe vacunar? Se debe vacunar según la incidencia o la presentación de la enfermedad en campo. Hay sitios donde la presentación de diferentes Clostridium es más alta, entonces la indicación de la vacunación se debe hacer cada 6 meses. Hay zonas donde la presión no es tan alta y las respuestas de los animales a este tipo de, digamos, contaminación como tal que la tenemos en el campo no es tan severa, entonces podemos hacer la vacunación anual. Eso depende de la zona del país. Hay zonas donde realmente están afectadas más por el tema de deficiencia de minerales y podemos tener más un tema de botulismo, entonces la recomendación es cada 6 meses. Como hay otras zonas en donde se hace la protección y se hace una vez al año o lo hacen cada 4 meses. Eso está indicado, realmente se debe hacer indicado según la zona en donde estén los animales. Perfecto. Y digamos, bueno, un tema muy importante que creo que se debe hablar es esos errores comunes para que ese ganadero deje de hacerlo o ese productor deje de hacerlo. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los productores o los ganaderos a la hora de aplicar estas vacunas? El error más común es no conservar la cadena de frío y que no tenemos en cuenta que la aplicación de la vacuna, como todos los otros biológicos, debe ser indicación con unos materiales limpios, aguja por animal, perseverando así que la aplicación sea correcta, que no haya un proceso de reacción, que la aplicación sea en los sitios que son indicados, que es tabla de cuello. Muchas veces hacen las aplicaciones por afán en la base de la cola, no es el sitio adecuado para la aplicación de biológicos. Entonces, si tú no conservas bien la cadena de frío, ¿qué quiere decir esto? Que desde el almacén hasta el productor, mientras hasta donde se aplique en el animal, debe conservar la misma temperatura. Si nosotros rompemos esa cadena de frío, empezamos a afectar la respuesta del biológico como tal. Y si el material que usamos está contaminado o utilizamos la misma aguja en todos los animales, pues obviamente no vamos a tener la respuesta adecuada porque vamos a tener animales con abscesos, vamos a tener reacciones que no son las indicadas y pues obviamente la vacuna va a dar una respuesta, pero no es la que nosotros estamos buscando. Entonces, buena cadena de frío, buen material, buenas agujas, jeringas limpias que sean solamente indicadas para la vacunación. No se deben usar, como lo hemos encontrado a veces, que utilizan la misma jeringa para hacer la aplicación de vitaminas, de otros biológicos, de purgas. No, la vacuna debe ser con una jeringa específica y ojalá aguja desechable por animal. Qué buenísima recomendación y tenerlo en cuenta porque yo creo que lo han escuchado mucho los productores o ganaderos, pero se sigue algunos cometiendo el mismo error. Entonces, súper importante lo de la aguja. Otra pregunta que siempre como que estamos muy atentos es este tema de qué pasa si se aplica fuera del tiempo. Tenemos un tiempo para la aplicación. ¿Qué pasa si yo aplico fuera de tiempo o si no cumplo, digamos, con ese refuerzo? ¿Qué ocurre? Que las memorias de lo que te decía, la memoria inmunológica empieza a perderse
la protección empieza a caer en el tiempo porque todos los biológicos, las vacunas, como para nosotros, tienen un tiempo de protección. Hacemos una curva en la primera vacunación, con el refuerzo mantenemos esa protección hasta los tiempos ideales que deben ser 4 meses, 6 meses. Pero si nosotros iniciamos planes de vacunación y no los continuamos, pues dejamos los animales desprotegidos. De igual manera, ¿qué sucede? Que van naciendo animales dentro del predio y se te van a quedar por fuera. Entonces son los primeros animales que se van a ver afectados. Principalmente se van a ver afectados las crías que están sin protección, o aquellos animales, como en el caso de lo que decía del tema de botulismo, que porque ya son animales adultos o porque ya son animales que han tenido muchas vacunaciones, el ganadero dice, no es necesario, yo no voy a vacunar esos animales porque ya los tengo gordos, y al contrario, son animales que pueden estar predisponentes a tener la enfermedad. Entonces, un plan de vacunación debe ser constante dentro del predio. El plan sanitario debe ser establecido para los que nacen, para los que se ingresan y para los que se mantienen dentro del predio. Cuando nosotros mantenemos esos esquemas de vacunación, mantenemos los títulos dentro del predio altos y por lo tanto vamos a evitar la presentación de cualquier mortalidad dentro del predio, y por ello cuando se nos presentan casos nosotros podemos descartar que sea por el tema de clostridiales, porque la sintomatología de clostridiales puede ser muy semejante a otras enfermedades, pero si tú tienes la protección, pues es algo que nos favorece para descartar la presentación de cualquier otra enfermedad. Ya hablando como un poco más en concreto, ¿qué resultados se pueden observar por ejemplo, que tú me puedas decir, hemos observado estos resultados al aplicar correctamente el ciclo pues de vacunación? El resultado más evidente es que las pérdidas por enfermedad clostridial no son evidentes. No vamos a tener animales, lo que te decía, muertes súbitas generales. Ya vamos a tener una protección en terneros, por lo tanto vamos a tener unas crías que van a llegar finalmente a su adultez. Vamos a tener estos animales grandes y gordos que si les hacemos la protección no va a pasar nada si nosotros les hacemos unos cambios de potrero, una movilización, porque nuestros animales van protegidos. Entonces ya empezamos a descartar lo que te decía en otro tipo de esta enfermedad dentro del predio y podemos entrar a ver si es otra enfermedad la que se les está presentando. La producción ganadera necesita asegurarse en el tema de clostridiales porque es algo que no podemos manejar. Es algo de prevención, no es de erradicación. No podemos erradicar algo que naturalmente está en el medio ambiente. Tenemos que saber cómo controlarlo porque ellos buscan en dónde multiplicarse. Si nosotros controlamos no darle las opciones donde la espora se convierta en toxina y se multiplique y nos cause las muertes, pues es el ideal. Entonces, cuando nosotros hemos hecho los esquemas de vacunación en estos predios que venían sin programa, el cambio es total. No hemos tenido muertes, no hemos perdido terneros, el ganado adulto no ha fallecido, los animales que están con el tema de ceba, que hacen ceba de ganado, hacen la protección con tétano, entonces no vamos a tener muertes de animales después de las castraciones. Entonces sí es significativo y por ello los ganaderos han adoptado también los esquemas de vacunación contra enfermedades clostridiales. Perder un toro ya hecho en una castración, pues obviamente tiene un costo muy alto. Perder un grupo de 5 o 6 terneros, pues suman pérdidas dentro de la ganadería. Cuando hemos hecho los programas y les decimos, oye, el tema tuyo es que estás teniendo una falla en la aplicación de la vacuna o no lo estás haciendo, por eso se te están muriendo los animales, inmediatamente empezamos los esquemas, ellos empiezan a ver los cambios y se quedan ahí porque pues ven que el ideal es prevenir y no tener que después tener que lamentarse por la pérdida animal. Es un poco complejo también este tema de decir los beneficios de prevenir más que curar. Y va relacionado justo con la siguiente pregunta y es, ¿hay datos económicos o productivos, que sé que ya me estabas mencionando un poco de ello, que respalden pues esta inversión en esta vacunación pues preventiva? Sí, exactamente. Cuando tú inicias el esquema de vacunación o el ganadero dice no, porque digamos el costo de la aplicación es muy alto, entonces tú les haces la relación, bueno, ¿cuántos animales has perdido? En animales he perdido, no sé, 5 millones. ¿Y cuánto te vale el esquema de vacunación? 1 millón de pesos. Entonces ahí es como que caen en cuenta y cuando inician los esquemas y ven que las pérdidas no se han generado, pues al contrario han tenido ganancias, ven que la inversión en la vacunación sí valió la pena.
y sí valió la pena controlar una buena aplicación, la cadena de frío, invertir en el tema de las jeringas, de las agujas. Entonces, para ellos sí se nota el resultado en un esquema de prevención contra la enfermedad clostridial. Buenísimo, buenísimo lo que dices. ¿Qué recomendaciones, Nuri, darías clave para hoy a un productor que todavía duda de pronto en aplicar este tipo de protocolos? Cuando un productor duda, nosotros tenemos que ir a hacerlo caer en cuenta en una investigación dentro del predio. ¿Qué casos se te han presentado? ¿Cómo han fallecido tus animales? ¿Cuántos animales has perdido en el año? A veces nos dicen, sí, entraron la época de lluvias y ellos mismos nos cuentan, se nos fueron 5 terneros o cayeron 3 vacas. Tenemos en cuenta la sintomatología y le decimos, estás teniendo un tema de clostridiales. Y el tema de clostridiales es súper fácil, vacuna. Simplemente vacuna, porque el tratamiento, hay animales que logramos recuperar como otros que no se recuperan. Y lo que te decía, el tema de la enfermedad clostridial es que cuando ya nos damos cuenta que está dentro del predio, ya no hay nada que hacer. Ya nos damos cuenta es porque ya hemos perdido 3, 4, 5 animales y no tenemos cómo responder. Entonces es como que analicen esas pérdidas cuando uno les dice en estas épocas de invierno, verano, ¿cuántos animales se te han muerto? ¿Y cuánto ha sido el costo de esas pérdidas? Cuando lo ven, ya el ganadero cae en cuenta. Entonces yo les recomiendo, analice dentro de su predio esta presentación de enfermedades y analice el costo-beneficio de hacer el programa preventivo. Con eso pues terminamos. No sé si tú quieras de pronto agregar alguna recomendación, algún consejo para los ganaderos que nos están escuchando, los productores que nos escuchan en Infortambo Podcast. Creo que fue claro el mensaje y es el tema de la importancia de la prevención y la importancia claramente de no cuando ya ves 3 vacas, como acabas de decir, 3 vacas ya muertas, ya perdimos ahí posibilidad alguna, sino ver cómo podemos antes de eso prevenir. Nuevamente, prevenir. Es súper importante lo que les decía al principio, señores ganaderos, que identifiquemos las zonas en las que estamos, identificando el manejo de nuestra ganadería, si tenemos lechería, qué tipo de prevención debo tener, qué Clostridium pueden estar en nuestra zona, lo que te decía, estas zonas donde tienen deficiencia de minerales, son los que más se afectan por Clostridium botulismo, lo mismo que estas ganaderías intensivas donde hacemos cambios de dieta porque tenemos que hacer suplementación de concentrados, silos que se pueden contaminar también, son ganaderías que tienen un específico de vacunación para su finca, los cebadores. Y de igual manera las lecherías deben hacer prevención con vacunas antitetánicas porque son los Clostridium que se van a generar ahí. Entonces lo importante es identificar cuál es el tipo de vacuna que es la indicada para mi ganadería. Lo otro que es súper importante, hay muchas variedades de Clostridium, no solamente tenemos 3. Entonces, entre más amplia sea la gama de protección que nosotros tengamos dentro de los biológicos, es súper importante. Todas las vacunas del mercado son muy buenas, pero si nosotros logramos cubrir con la mayoría de Clostridium, pues va a ser ideal dentro del predio. Si vacunamos con protección, te voy a decir, contra 4 Clostridium, pero resulta que entre esos no está indicado el que tengo dentro del predio, no voy a hacer nada. Siempre se nos van a presentar porque el quinto es el que me va a hacer ruido, el que me va a presentar casos. Entonces, por eso es tan importante analizar cuál es el esquema de vacunación y hacerlo el más completo, con la vacuna más completa que podamos dentro del mercado. Perfecto, Nuri. Un placer escucharte. Qué buenos mensajes nos has dado hoy. Y nada, pues esperamos que sean llegados a ese productor, a ese ganadero. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por llegar hasta aquí. El capítulo de hoy fue auspiciado por Virbac Colombia. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y LinkedIn. Nos encuentran como Infortambo Chile e Infortambo Andina, para mantenerse actualizados con los últimos lanzamientos y también nos puedan dejar preguntas que les gustaría que hagamos en este espacio. Hasta la próxima.